Hola a todos, voy a estrenar mi nuevo ángulo de cámara, donde por fin ya me he quitado la cámara de la frente y no inducirán vértigo mis vídeos, espero. Me diréis en los comentarios si os gusta el nuevo ángulo de cámara. Y voy a estrenar este nuevo ángulo de cámara haciendo una especie de unboxing, resolución, que no tutorial, de una de mis nuevas adquisiciones, que es el Calvin y Tom Z Constraint Ultimate, que como veis es un 3x3 en el que cada una de las caras tiene unas restricciones de giro diferentes. Como veis, la cara naranja y la cara roja solamente pueden girar 90 grados, las caras azul y verde pueden girar 180 grados, la cara amarilla está totalmente libre y la cara blanca no se puede girar en absoluto, está totalmente bloqueada. Con lo cual es un cubo interesante de resolver, pero que yo pensaba que iba a tener más dificultad de la que en realidad tiene, porque el hecho de que la capa amarilla esté totalmente libre da muchísimas facilidades, sobre todo a la hora de resolver la última capa. Y el hecho de que la cara blanca esté totalmente bloqueada, pues tampoco presenta mayores complicaciones. Así que vamos a deshacerlo. Hay que tener cuidado porque a veces no se da uno cuenta e intenta girar, pero en la dirección equivocada y pues claro, no se puede. Yo creo que esto es una mezcla bastante buena, aunque bueno, me he dejado por aquí la arista naranja, ya la hemos quitado de en medio y ahora vamos a empezar la resolución. Para hacer la cruz, la verdad es que no tiene demasiada complicación. Yo lo que suelo hacer es procurar dejar, si puedo, tanto la verde como la azul, las dos, a mitad, de tal manera que puedan girar hacia un lado y hacia otro, porque esto luego, a la hora de resolver la última capa y poder tener Rs disponibles en cualquier dirección, en combinación con al menos una F, por ejemplo aquí podría tener una F y aquí podría tener una R, para poder hacer los algoritmos de la última capa. Entonces, estamos resolviendo la cruz de forma totalmente normal y ahora aquí, para dejar esta arista aquí, veis que no la puedo meter ni desde un sitio ni desde el otro, con lo cual pues la tenemos que voltear así, pero en este caso no puedo hacer lo que yo quería, que era dejar esta restricción a la mitad, con lo cual ahora, antes de empezar a hacer el F2L, lo que voy a mirar es a ver si tengo en algún sitio F, L, y aquí tengo R, aquí tengo L, pero aquí no tengo F, y aquí tengo R y F, con lo cual aquí podré hacer los F sexy para orientar aristas, y aquí podré hacer Niklas y Sun, y aquí podré hacer algoritmo de orientación de esquinas en la última capa, con lo cual, aunque haya dejado la capa verde bloqueada en una dirección, creo que está suficientemente bien como para intentar la resolución del cubo, con lo cual pues hay muchos pares que van a entrar solitos como si el cubo no tuviera restricción alguna. Aquí, por ejemplo, estoy intentando sacar esta arista para emparejar aquí, pero no puedo, con lo cual la tengo que sacar en esta otra dirección. Y ahora tampoco puedo hacer aquí R para emparejar. Intento hacer la R desde otro lado y insertar el par con un sledgehammer. Y esta vez no me ha dado demasiados quebraderos de cabeza, con lo cual, pues ya está.
el F2L. Habrá veces que tendremos un par hecho así y no podremos insertarlo por este lado, con lo cual habrá que insertarlo por el otro y habrá que voltear de alguna manera la esquina y luego voltear la arista para meterlo desde el otro lado. Pero en este caso pues he tenido suerte y no me ha dado ningún problema. Y ahora, para acabar de orientar las aristas, me busco un sitio donde tenga F y R, que en este caso sería aquí, y ya están las aristas orientadas. Y ahora, para permutarlas, me busco en algún sitio donde pueda hacer zoom y ya están permutadas las aristas. Y ahora buscamos las esquinas, que no tengo ninguna en su sitio, con lo cual intento buscar un sitio desde el que pueda hacer niclas, en este caso desde aquí, y ya está. Ahora esta ya la tengo bien colocada, con lo cual me la pongo aquí, vuelvo a hacer niclas y ya están todas. Y ahora, desde aquí que puedo hacer el algoritmo de principiantes de orientación de esquinas y ya está. La verdad que el cubo no tiene más. Para mí, como os decía, ha sido una decepción porque esperaba que fuera bastante más complicado de resolver. Hay otras dos versiones de este cubo con restricciones. Creo que una de ellas tiene 180 grados en todas las caras, con lo cual tampoco creo que tenga muchas complicaciones porque siempre en la última capa nos va a permitir hacer niclas y el zoom nos lo va a permitir hacer sin ningún problema tampoco. Con lo cual probablemente tampoco tenga demasiada dificultad. Y el otro creo que tiene restricción de 90 grados en todas las caras. Y ese sí que creo que debe ser bastante más difícil porque, bueno, sobre todo la falta de libertad en la última capa, entiendo que debe complicar bastante las cosas. Ya va a ser muy difícil poder, por ejemplo, no vamos a poder hacer un zoom o un anti-zoom, con lo cual habrá que adoptar otras estrategias de resolución. Si lo hubiera sabido, creo que me habría comprado ese en lugar de este, pero como este se llamaba el Ultimate, el Constraint Ultimate, entendí que sería probablemente el más difícil y que el hecho de que la cara blanca estuviera bloqueada le añadiría mucha dificultad, pero lo cierto es que la cara blanca, una vez que está hecha la cruz, no se necesita absolutamente para nada, con lo cual no aporta mayor dificultad. Quizá por intentar hacerlo más divertido, algún día puedo intentar resolverlo haciendo cruz azul, por ejemplo, y la última capa en la cara verde. Aunque, claro, el hecho de que la capa blanca esté totalmente bloqueada, quizá no lo permita. Y no sé, la otra única cosa que se me ha ocurrido, por ejemplo, si quisiera yo ahora enseñar el patrón alternado de colores de las pegatinas en este cubo, pues no se podría una vez resuelto. Con lo cual, una tontería que se me ha ocurrido, que quizá le puede aportar un poco más de interés a la resolución, es resolverlo directamente en el patrón alternado. Cosa que pues a lo mejor intento hacer en un próximo vídeo. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues que como todos los cubos de Calvin es un poquito caro, pero la calidad es buena. Eso sí, de la caja venía muy apretado, tanto es así que era prácticamente imposible girar la capa amarilla y giraba muy mal. Pero bueno, se quitan estas tapitas, las tapitas que bloquean los centros, se quitan muy fácil. Le aflojé todos los tornillos, pero unas cuantas vueltas. Y una vez que ya incluido el blanco, porque aunque parezca que la capa no se mueve, sí que está presionando al resto y hace que el cubo quede más prieto y más. Al final conseguí ajustar las tensiones a unas con las que giré bien y con un poquito de silicone oil pues no sé, creo que le puse weight free con un poco de aceite de silicona. Y el ajuste de tensiones ahora gira de maravilla y la calidad del plástico se ve buena, la calidad del giro es buena y para un cubo que no es de velocidad
el giro es, como veis, hay veces que casi hasta se va. Gira fenomenal. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y espero vuestros comentarios abajo. Un saludo.